¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, el Señor los bendiga. ¿Estamos listos, hermanos, para tener el estudio de la palabra de Dios? Amén. Hoy es martes de Santiago, así que yo le invito a que se prepare para que estudiemos esta preciosa carta, amén, de este siervo de Dios, hermano, que conoció a nuestro Señor Jesucristo también de cerca, amén. Así que hoy es martes, hermano, 23 de junio de este año 2020, y dispóngase para que comencemos un estudio más, amén, un martes de Santiago. ¿Y qué le parece si oramos? Vamos orando, hermano, para ponernos en las manos de Dios y pedir la guianza del Espíritu Santo, amén. Vaya invitando a los suyos a que vengan a escuchar la palabra de Dios ahí al sillón, ahí a la mesa, al comedor, ¿verdad? Aún ahí en la recámara. Pero todos bien atentos, amén. Gloria al Señor. Hoy tenemos delante de nosotros también un tema bastante importante, amén, que continúa del que vimos la semana pasada, amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por este tiempo que nos das, Señor, de poder estudiar de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque eres bueno, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Queremos ponernos en tus manos y pedirte que nos guíes en el conocimiento de la Escritura a toda verdad, que nos recuerdes las palabras del Maestro, enséñanos todas las cosas, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu que está con nosotros, y en tus manos, Señor, nos depositamos. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias en Santiago, capítulo número 4. Amén, Santiago capítulo número 4, y vamos a los versículos 4 y 6. Voy a anotar la cita aquí en el pizarrón. Es Santiago 4, del 4 al 6. El estudio que hoy vamos a ver, hermano, le hemos llamado el adulterio espiritual. ¿Sí? Así le hemos puesto por título. Creo que es un título fuerte, ¿verdad? Pero fíjese que, tomando como contexto el estudio de la semana pasada, que por cierto considero también que fue un estudio bastante importante, un estudio muy sustancioso para nuestra vida, nos damos cuenta del por qué, hermano, no oramos de la manera correcta. Y ese es el motivo por el cual no recibimos lo que pedimos, ¿sí? Santiago nos comienza haciendo resaltar, fíjese bien, el hecho de que no pedimos lo que debemos de pedir por todas aquellas pasiones que combaten en nuestros cuerpos, es decir, en nuestros miembros, ¿sí? Que nos llevan a competir, que nos llevan a envidiar, que nos llevan a codiciar. Recuerde que la palabra, ¿verdad?, que Timoteo utiliza para pasiones en el griego, ¿verdad?, es la palabra que se traduce como codicia. Veíamos que la codicia está prohibida de parte de Dios, hermano, desde el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos. Dice, no codiciarás, ¿verdad? Y fíjese que mencionamos que está prohibida, hermano, por el hecho de que Dios siempre ha pensado en nuestro bien. Cuando uno codicia, uno se mete en problemas. Y la codicia nos lleva precisamente a meternos en problemas con los demás. Entonces, es una prohibición, fíjese bien, buena, es una prohibición sana de parte de Dios para los hijos de Dios, para nosotros. Porque si evitamos esa pasión que es la codicia, evitamos meternos en problemas. Y sabe también, podremos recibir lo que le pidamos a Dios. Podemos entonces, fíjese bien, resaltar también del estudio de la semana pasada, que la codicia echa a perder la manera en la que nosotros oramos a Dios. La codicia nos hace pedir para nuestros propios intereses. La codicia nos hace pedir, hermano, cosas equivocadas, cosas que a veces ni necesitamos, pero por causa de que, como otros lo tienen, nosotros también lo queremos. Pero no debe, hermano, de inspirarnos la codicia a la oración, ni acercarnos a Dios. Lo que nos debe de inspirar, hermano, a acercarnos a Dios es pedir su voluntad. Amén. Y creo que ese es un hecho, hermano, que también mencionábamos, lo recuerda. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios su voluntad sobre lo que nosotros nos proponemos hacer? Llámese un negocio, una amistad, una relación, llámese un trabajo, una decisión importante en nuestras vidas,
se trate aún de la salud, se trate del bienestar familiar, ¿cuántas de las veces le hemos pedido a Dios, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Él, Señor, ¿quieres que yo lo haga? Señor, ¿tengo tu permiso para hacer esto u otro? Realmente, hermano, cuando nosotros oramos de una forma, fíjese bien, desinteresada en nosotros y considerando a Dios, y escuche, considerando también a los demás, es cuando Dios responde nuestra oración. Yo le mencionaba algunos versículos como aquel, hermano, que dice que si Cristo, que si Dios nos ha dado, hermano, hasta a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Recordábamos otro pasaje de la Escritura que dice, deleítate asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otro pasaje, hermano, en los Evangelios, ¿verdad? Muy conocido, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Dice, y todas estas cosas vendrán como añadidura, ¿sí? O serán añadidas. Hermano, muchas de las veces, fíjese bien, hermano, hermana, fíjese, póngame mucha atención. No obtenemos lo que pedimos porque pedimos codiciosamente. Pedimos con base en nuestras pasiones y sobre todo, escuche, la codicia nos lleva a pedir de una forma egoísta. Pablo a los Colosenses les dice, porque ya nadie busca lo que es de Cristo, ya nadie busca lo de los demás, sino que está empecinado en buscar lo suyo propio. Por lo tanto, escuche esto, cuando pedimos la voluntad de Dios y cuando pedimos para el bien de otros, escuche esto, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Y sabe? Muchas veces sin que lo pidamos. ¿No le parece eso precioso? Amén. Santiago lo resaltó, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, hermano, pidamos bien, y la manera correcta de hacerlo es buscando el bien de los demás y no tanto el nuestro, pidiendo la voluntad de Dios en nuestra vida y no querer nosotros hacer lo que nosotros querramos. Cuando hagamos eso, podremos entonces pedir y recibiremos. Amén. Lea conmigo los versículos del 4 al 6. ¿Qué le parece? Santiago, aquí está la cita, Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 6. Es un tema, hermanos, fuerte, ¿verdad? Pero no será muy largo. Amén. Hay una enseñanza muy central, muy básica, muy importante, que va, hermanos, a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar incluso. Amén. Dice, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Bendito sea Dios. Qué tremendo, hermanos, comienza el versículo 4, ¿no lo creen? Santiago le habla a creyentes, muchos de estos judíos, ¿sí? Y comienza diciendo en el verso 4, oh almas adúlteras. Se fija que está entre signos de admiración. Eso, hermano, nos destaca el hecho de que es una exhortación, de que es como una llamada de atención, hermano, la que Santiago le está haciendo a los creyentes, es decir, a usted y a mí. Amén. Esta exhortación es para nosotros. Y fíjese qué tremenda, hermano, que nos menciona aquí acerca de un adulterio. Almas adúlteras, ¿sí? Y hace una pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjese que Santiago, hermano, tenía una forma muy práctica de ver el cristianismo, de ver la doctrina de Jesucristo. Y aquí nos lo hace ver, ¿sí? Nos hace ver, como ya lo mencionamos, que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Porque estamos dominados por la codicia, por las pasiones humanas. Mucha atención. Esas pasiones humanas, escúchelo, provocan en nosotros un adulterio espiritual. ¿Por qué? Se lo voy a decir.
Porque las pasiones que Santiago describe en los versículos anteriores, es decir, los del estudio pasado, en específico la codicia, nos hace desear o nos hace pedir cosas que de este mundo nos satisfacen a nosotros. Pedimos solamente, hermanos, para nosotros. ¿Y sabe a qué nos lleva eso? Nos lleva a olvidarnos de los demás, nos lleva a olvidarnos del amor fraternal, nos lleva a olvidarnos del compañerismo, de la solidaridad entre hermanos. Y entonces escuche esto, cometemos un adulterio espiritual cuando, dominados por esas pasiones, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los demás y centramos nuestra atención únicamente en nosotros por medio de las cosas que el mundo nos pueda ofrecer, para que nosotros sintamos que estamos satisfaciendo nuestras necesidades. Nuestras necesidades, hermano, lo único que las puede satisfacer es el Espíritu de Dios. ¿Y sabe? Decíamos desde la semana pasada que no es malo desear, no es malo tener una meta, un propósito, un plan en la vida, no es malo trabajar para un patrimonio, para hacer algo en esta vida, no es malo. Pero cuando la codicia controla eso, entonces es lo que Santiago nos hace ver como algo ya que sí raya en algo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, la única manera, fíjese bien, lo vamos a ir descubriendo, pero se lo voy a adelantar, la única manera en la que vamos a podernos librar de un adulterio espiritual es cuando realmente nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios. Cuando nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños, están sometidos a la voluntad de Dios. Porque así, entonces, no deseamos lo de otros, no competimos, no rivalizamos, no hacemos actos, escuche, que nos lleven a pasar por encima de los demás, tratando de satisfacernos a nosotros mismos con el fin de obtener lo que nosotros querramos. Pero vamos a descubrirlo. Amén. Nuevamente dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjese bien, de acuerdo a la palabra, cometemos adulterio espiritual al entablar amistad con el mundo. Nota eso. Por lo tanto, fíjese bien, al ir con el mundo, como cristianos hablo, ¿verdad? Al ir con el mundo, ¿sabe a quién le damos la espalda? Le damos la espalda a Dios. ¿Estamos entendiendo? Es decir, nada más, hermano, hay de dos sopas, ¿verdad? Como se dice por allí. O es una o es otra. O vamos con Dios y le damos la espalda al mundo, o bien vamos con el mundo y le damos la espalda a Dios. Quiere decir entonces que si un creyente decide ir con el mundo, ¿a quién le está dando la espalda? Le está dando la espalda a Dios. A los creyentes, fíjese bien, a los creyentes nos cuesta trabajo entender que este mundo está en guerra contra Dios. ¿Y por qué mencionamos esto? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender, hermano, que el mundo está en conflicto contra Dios? Si hay tantas cosas bonitas en el mundo, ¿verdad? Si hay muchas de estas que nos dan paz y que aparentemente nos llenan de alegría y sentimos, hermano, que es agradable estar en este mundo. Quiero decirle, hermano, que no es así. Este mundo, escúchelo, no tiene absolutamente nada que ofrecernos a los hijos de Dios. Lo único que nos ofrece es frustración, desesperación, afán, codicia, envidia, pleitos, celos. Lo único a lo que el mundo, hermano, nos ofrece, escúchelo, hermano, puede rayar en una consecuencia catastrófica. Pero pareciera que en ocasiones no es así. Y pareciera que encontramos en el mundo motivos para estar felices, motivos para tener paz. Pero ¿cuánto tiempo dura esa felicidad? ¿Cuánto tiempo dura esa paz? Lo que no está fundamentado en Dios, escuche, no puede ser apropiado para los hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Porque en Dios está nuestro fundamento, en lo celestial, en lo eterno, no en lo terrenal ni en lo de este mundo. Por lo tanto, hermano, fíjese que muchas de las veces nos cuesta trabajo entenderlo.
por lo que ya le mencioné. Hay cosas que nos agradan. Y cuando hay cosas que nos agradan, discúlpeme lo que le voy a decir, pero es una señal. Cuando hay cosas que del mundo nos agradan, escuche, es una señal de que todavía seguimos en algunas áreas moviéndonos en la carne. Aún seguimos siendo carnales. Y por ello nos identificamos con el mundo. ¿No lo dice así la Escritura? Que el que es del mundo piensa en las cosas del mundo, pero el que es de Dios piensa en las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo dice Pablo. Amén. Quiere decir entonces, hermano, que quien quiera establecer, fíjese bien, una relación con el mundo, tendrá que dejar a un lado a Dios. Eso es algo tremendo, hermano, pero es lo que Santiago nos está diciendo. Amén. Y si usted tiene el manual de Santiago, que es este, ¿verdad? Estamos en la página 67, más o menos a la mitad de la página 67. Quien quiere establecer una relación con el mundo, fíjese bien, ha de darle la espalda a Dios, ha de dejar a un lado a Dios. Porque no se puede, hermano, tener dos señores, no se puede agradar a dos amos. Jesucristo nos lo enseñó. Él dijo, porque con uno quedará bien y con el otro quedará mal, o viceversa. Pero nadie puede servir a dos señores. Y en ese sentido, hermano, cuando hay cosas que del mundo nos deleitan, del mundo nos agradan, escuchen, nos convertimos en esclavos del mundo. Así como cuando nos convertimos esclavos de Cristo es porque amamos servirle a Él. Pero necesariamente, hermano, esta es una ley espiritual que tristemente, hermano, se cumple. Que cuando amamos al mundo es, hermano, abandonar a Jesucristo. Pero yo creo que no queremos hacer eso. ¿Verdad que no? A ver, levante su mano conmigo. ¿Verdad que no queremos abandonar a Cristo Jesús? Por lo tanto, tenemos que sacar de nuestra vida todo el mundo que se ha infiltrado, que se ha mezclado con nuestro cristianismo, para que podamos realmente pedir dentro de la voluntad de Dios lo que deseamos, lo que necesitamos y lo podamos recibir. De otra manera van a ser pleitos, va a ser falta de paz. De otra manera van a ser circunstancias, hermano, catastróficas en nuestras vidas por causa del adulterio espiritual. ¿Estamos entendiendo? Fíjese bien, en lugar de identificarnos con Dios, pensamos en mejorar nuestra relación con el mundo y para lograrlo tendremos que abandonar a Dios. ¿Sabe que tristemente muchos creyentes hacen esto que acabamos de mencionar? Tratan de mejorar su relación con el mundo, de entrar en empatía con el mundo, cuando en ocasiones se debe de cortar drásticamente, hermano, con este, ¿sí? Depende de la situación, depende de las circunstancias, pero el mundo, escúchelo, se lo voy a volver a repetir, el mundo nada bueno tiene para ofrecernos a los hijos de Dios. Claro, hay educación, claro, hay cosas que son útiles, escúchelo, son útiles. Pero cuando Cristo no está por encima de todo esto, aún la educación, aún las cosas que parecieran ser inocentes y buenas de este mundo, nos pueden llevar a una pasión tal que nos desvíe del verdadero amor y del verdadero propósito que tenemos dentro de la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado. Amén. Identifiquémonos mejor con Dios. Amén. Cuando nos identificamos con Él, nos identificamos con los demás hijos de Dios. Nuestra atención no está egoístamente centrada en nosotros, sino que está en los demás, está en Dios. ¿Y sabe qué hace Él? Nos da todo, todo. No solamente lo que necesitamos, sino aún lo que hay, esos anhelos, esos deseos que hay en nuestro corazón. Amén, así lo declara la Escritura. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Qué hermoso, hermano, ¿no le parece? Mire, nosotros le hacemos al revés, ¿verdad? Primero nos afanamos, primero deseamos, primero competimos, primero peleamos y al final nos acordamos de orar. Debe de ser al revés. Primero orar, primero pedir la voluntad de Dios, primero decirle, Señor, ¿tú quieres?
Y cuando Dios ve eso, hermano, Él concede, escuche, hasta lo que deseamos en el corazón y aquello que tal vez nunca le hemos dicho ni siquiera a una persona. Ese es nuestro Dios. Amén. Deleítese, hermano, en Él. Recuerde que se entiende por mundo, ¿verdad?, al conjunto de pasiones y de tendencias, hermano, que hay en Él y que se oponen a Dios. Amén. No se olvide de eso. Fíjese bien, los riesgos de un creyente al entablar amistad con el mundo, fíjese bien, vamos a ver cuáles son. Vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle riesgos del creyente cuando entra en una relación con el mundo. Amén. Fíjese bien, yo le voy a mencionar 3 que aquí mismo en estos versículos de Santiago los podemos notar. El número 1 es de que se pierde la conciencia de pecado. ¿Qué significa eso? Que el creyente que entabla amistad con el mundo, al principio siente que hace mal. Escuchen, al principio siente que le falla a Dios, pero después sabe qué hace. Mejora su relación con el mundo en lugar de arrepentirse delante de Dios. Al grado que al mejorar esa relación con el mundo, llega al punto en el que ya cuando hace mal, ya no siente esa conciencia que le acuse delante de Dios. O sea, comienza a perder la conciencia de hacer lo malo delante de Dios, como una consecuencia de negociar con el mundo, de mejorar su relación con el mundo antes que con Dios. La número 2, fíjese bien, el pecado se vuelve algo normal, ¿sí? El creyente que entabla amistad con el mundo ya no distingue entre que si es pecado o no. Simplemente, hermano, vive, hace, habla, toma decisiones y ya no siente que muchas de estas cosas que hace ofendan a Dios. ¿Me explico? Porque el mundo, hermano, se encarga de hacer ver que lo que está haciendo no es malo. Entonces, cuando otro creyente viene y le hace ver que está haciendo mal, no lo acepta, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró al pecado. Cree que no es malo y por el contrario, cree que le es permitido y que le hace bien. ¿Sí? Fíjese que en esto, hermano, podemos encontrar muchos ejemplos. ¿Sí? Pero sabe, hermano, que yo le puedo mencionar aquellos ejemplos en los que muchas de las veces nosotros como seres humanos, fíjese bien, como personas nos aferramos a buscar nuestra felicidad y decimos, es que tengo derecho a ser feliz, es que me merezco ser feliz, es que yo necesito ser feliz. Y en esa búsqueda de la felicidad, escuche, hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero como estamos tan centrados en nuestra propia satisfacción, no nos damos cuenta de que estamos haciendo mal. ¿Sí? Yo recuerdo a una persona que me decía, pero pastor, dígame, es que ¿por qué estoy haciendo mal? Dice, si yo tengo mis necesidades y yo necesito que alguien me ame y yo necesito que alguien me trate bien, que alguien me cuide, que alguien me proteja, que alguien me provea. Dice, estoy cansada de vivir sola, de estar en una situación así, me decía esta persona hace algunos años, ¿verdad? Y yo le decía, mira, no me niego a tu felicidad, no estamos en contra de que tú seas feliz. Le dije, pero no lo puedes hacer con una persona que ya le pertenece a otro, que ya le pertenece a otra, mejor dicho, ¿sí? O sea que esta persona estaba teniendo una relación, fíjese bien, con una persona que ya era casada. Y justificaba, hermano, el hecho de que ella merecía ser feliz sin importarle que aquel varón ya le perteneciera a otra mujer. ¿Me explico? Hermano, es un ejemplo, ¿verdad? Fuerte. Es un ejemplo, hermanos, muy claro también, de que muchas de las veces, fíjese bien, nos habituamos a lo malo y ya no nos damos cuenta de que es malo. ¿Por qué? Porque anteponemos esa
teología o esa doctrina mundana que se ha infiltrado dentro de la iglesia, de que yo debo de ser rico, de que yo debo de ser próspero, de que yo debo de ser feliz, de que yo debo de estar bien, de que todo yo y que me merezco y que prospera y que Dios te ama y que Cristo no se fija, hermano. Y eso nos lleva, fíjese bien, a que cometamos pecados, pero como los justificamos en que yo esté bien, en que yo me sienta bien, ya no parecen pecados. Pero eso es algo que bíblicamente está mal. ¿Me explico? Por lo tanto, hermano, fíjese bien, los riesgos de entablar amistad con el mundo, hermano, son altos. Y cuando se entabla amistad con él, fíjese bien, la factura a pagar puede ser muy alta, puede ser muy cara. ¿Sí? La tercera cosa, hermano, que sucede en un creyente, que puede suceder en un creyente cuando entabla amistad con el mundo, fíjese bien, es de que el pecado deja de ser pecado. Tal vez este tercero tenga relación con lo que acabamos de explicar en el segundo, ¿verdad? Y sí, así es, ¿sí? También recuerdo a una persona que cuando es exhortada por otro, ¿sí? En la calle, en un tianguis, lo recuerdo, la persona le decía, pero es que ¿por qué me exhortas? Dice, ¿qué no me amas? Dice, si me amas, déjame que yo siga viviendo así, ¿verdad? Y la persona que le exhortaba le decía, precisamente porque te amo en el amor del Señor, te digo que lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Pero ya la otra persona no lo distinguía, me explico. Hermanos, la amistad con el mundo nos ciega espiritualmente. La amistad con el mundo hace que perdamos el sentido de lo malo y comenzamos a verlo como bueno. Ahí está que hay cristianos que toman, que fuman, que voluntariamente, hermanos, se drogan o cometen adulterio, fornicación, hermanos, robo, mentira, ya de una forma, hermanos, deliberada o voluntaria. ¿Por qué? Porque con tal de que sean felices, con tal de que se justifican en que Dios quiere que yo sea próspero, o de que Dios quiere que yo sea feliz, o de que Dios me ama tanto y Él no me acusa, hermanos, el pecado, fíjese bien, deja de ser pecado. No se da cuenta de que está en condenación por vivir en pecado. ¿Sí? Se da cuenta de que los riesgos de entablar amistad con el mundo son como lo acabo de mencionar hace un momento, o sea, son altos, es una factura muy alta la que puede cobrar el mundo. Nos involucra en cosas, hermano, que a veces sin darnos cuenta, fíjese bien, nos metemos, hermano, nos embarramos en situaciones que aparentemente nosotros creíamos que eran buenas, que eran aceptables por Dios, cuando realmente, hermanos, no lo es. Escúchenlo, la amistad con el mundo es peligrosa. El mundo nos convence de que lo que hacemos no está mal. Y cuando un creyente, escuche, un creyente empieza a entender o empieza a engañarse, mejor dicho, a engañarse a sí mismo en que lo que hace no está mal, hermano, es algo tremendo, es algo terrible. Porque muchas veces de ahí, hermanos, ya no hay regreso. Porque la persona se convence de que lo que hace no está mal. Ahora, yo le estoy poniendo ejemplos, hermano, tocante al ámbito de las relaciones. Pero ¿qué hablar en el ámbito de negocios? ¿Qué hablar del ámbito de la salud? ¿Qué hablar, hermano, en el ámbito, hermano, familiar? Hermano, dentro de los hogares, fíjese bien, hacemos cosas en las casas, en las familias, en los hogares, hacemos cosas, hermano, que no debemos de hacer y las justificamos que es por el bien común de la familia. ¿Sí? Muchos varones, hermano, que con tal de llevar dinero a su casa, fíjese bien, entablan una amistad con el mundo, robando, timando, aprovechándose de otros o recibiendo dinero mal habido, fíjese bien, y con tal de proveer, con tal de dar el diario, el chivo, con tal de comprar la medicina, con tal de comprar los pañales, la leche, hermano,
se cometen cosas que solamente el mundo le dice, sí, hazlo, no pasa nada, hombre, mira, todo mundo lo hace. Pero que Dios está viendo y que Él dice, no es así la manera en la que yo te voy a bendecir. Estamos entendiendo. El mundo nos ofrece lo fácil, pero Dios nos dice, limpia tu corazón, vive en mi voluntad, acércate a mí y yo te daré todo lo que tú vas necesitando, todo lo que tú deseas. Pero como el mundo nos lo pone más fácil y nosotros somos bien desesperaditos, ¿verdad? Somos bien desesperaditas, ahí andamos, ¿verdad? Y haciendo cosas que, hermanos, no le busquemos que Dios lo apruebe, no busquemos que Dios lo autorice. ¿Me explico? A esto se le llama adulterio espiritual. Escuche, somos de Cristo, amén, somos de Dios, pero siendo de Cristo y siendo de Dios, escuche, entablamos amistad con el mundo para obtener más rápido lo que queremos. Ese es el adulterio espiritual. Tal vez lo podamos obtener más rápido, pero la factura que el mundo pasa, la factura que el mundo cobra es altísima. Tal vez las cosas tarden un poco más si te pones de rodillas a orar, si buscas la voluntad de Dios, pero al final lo obtendrás y aquello te traerá paz y felicidad. ¿Qué quieres para tu vida? Evitemos el adulterio espiritual. Amén, es lo mejor. Amén, gloria al Señor. Fíjese bien, con todo y esto, fíjese bien, nos damos cuenta, al final aquí en el recuadro de la página 67, nos damos cuenta del amor de Dios por sus hijos al decir que el Espíritu que ha hecho morar con nosotros nos anhela celosamente. Fíjese, en el versículo 5 dice, ¿o pensáis? Dice que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, si está escrito, es porque el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios, nos anhela. Y antes de que usted y yo, fíjese bien, como hijos de Dios, vayamos al mundo, bien desesperaditos y desesperaditas, porque quiero tener a alguien, porque necesito salir adelante, porque ya me cansé de estar solo, porque ya necesito prosperar, porque cualquier cosa, andamos bien desesperaditos, y en lugar de que vayamos al mundo, fíjese, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, o sea, Él nos está esperando a que nosotros doblemos rodillas y clamemos a Él y le digamos, Señor, necesito tal y cual cosa. Pero no me voy a mover en mis medios, sino a través de la oración pidiéndote tu voluntad en mi vida. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos lo da. Así de simple, así de sencillo. ¿Quiere la fórmula para recibir lo que usted quiere? Viva en la voluntad de Dios y no pida conforme a sus deseos. Pida de acuerdo a la voluntad de Dios y tenga presente a los que están a su alrededor. Pida por la felicidad de ellos y Dios le va a dar lo que usted necesita. Amén. Oh, hermano, bíblicamente esa es la fórmula. Amén. Fíjese bien. Esto, hermano, que acabamos de mencionar, de que nos anhela celosamente, ¿sabe de qué nos habla? Nos habla, hermano, de un celo de parte de Dios hacia nosotros. O sea, póngame mucha atención. Significa que cuando yo, como creyente, empiezo a coquetear con el mundo, Dios me cela. Y Él quiere que yo vuelva a Él en lugar de que ande coqueteando con el mundo. ¿Sabe de qué nos habla eso? De un amor de nuestro Dios. ¿Sí lo nota? O sea, hermano, Dios no quiere que andemos en el mundo. No quiere, hermano, que andemos con las pasiones. No quiere, hermano, que andemos coqueteando, entablando amistad con el mundo. Cuando Él nos puede dar todo lo que necesitamos y lo que deseamos. Puede decir amén. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, hermano, hacer esto? ¿Por qué, hermano, nos complicamos tanto y nos embarramos en problemas que duran años en nuestra vida y al final, mire, andamos con una cara larga de amargura? ¿Por qué? Porque no obtuvimos lo que pedimos. ¿Quiere obtener lo que pida?
céntrese en la voluntad de Dios. Amén. Pida el permiso de Dios y Dios le va a dar. Amén. Fíjese bien, hay una palabra allí, hermano, que en el original se nos habla como mayor gracia. Ya lo notó, perdón. En el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Esa frase, mayor gracia, ¿sabe qué es lo que significa? Esa mayor gracia en el original, fíjese bien, significa una ayuda gratuita. Ayuda gratuita. Y esto lo podemos ver también en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y versículo 34. Amén, donde se nos menciona acerca de esta ayuda, de esta gracia que nosotros podemos tener en Dios, ¿sí? Por eso Él dice, pero Él da mayor gracia, o sea, Él nos da una ayuda que Él no cobra. Escúcheme, yo ya le dije anteriormente, el mundo cobra factura, es decir, el mundo, aunque aparentemente le facilita las cosas, la felicidad, el sentirse amado, el sentirse con alguien, el tener salud, el tener dinero, escúchelo, aunque aparentemente el mundo se lo facilita, pero el mundo, mire, se lo cobra y Dios no. Dice, por eso Él da mayor gracia, perdón hermanos, por eso dice, Él da mayor gracia. O sea, la ayuda que Dios da, Él no la cobra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que lamentablemente muchos cristianos, por desesperaditos, ¿verdad?, no vemos las ventajas de la ayuda de Dios. ¿Se da cuenta? A ver, dígale a la persona que está a tu lado, que esté a su lado, dígale, bájale 3 rayitas a tu desesperación. Ya no andemos tan desesperaditos o desesperaditas. Aguardemos a la ayuda gratuita de Dios, de su Espíritu. Amén, porque detrás de esta hay paz y hay felicidad. Amén. Oh, hermano, gloria al Señor. Fíjese bien, esta ayuda gratuita, vamos a mencionar 3 cosas muy importantes. Esta ayuda gratuita, fíjese bien, se traduce, aquí lo voy a señalar, se traduce, número 1, en fortaleza. De acuerdo, hermanos, a la exégesis de las palabras, fíjese bien, de ayuda gratuita, esta ayuda gratuita, hermanos, se traduce en 3 cosas. La número 1, fortaleza, ¿sí? ¿Fortaleza para qué? Para que el creyente no sea arrastrado por lo que aparentemente el mundo le facilite. En otras palabras, la fortaleza es firmeza para el creyente, para que en lugar de irse hacia el mundo desesperado, aguarde en Dios lo que Dios le tiene, lo que Dios le ha preparado, o a quien Dios le ha preparado. ¿Me explico? O sea, dependiendo, hermano, de lo que nosotros estemos deseando, queriendo tener, ¿me explico? Dios nos da la fortaleza para decir, voy a seguir orando, voy a seguir confiando y no me moveré hasta que sea la persona que Dios me mande. No me voy a mover hasta que sea el negocio, hasta que sea la oportunidad, hasta que yo vea que es lo que yo, con base a las circunstancias de mi vida, yo estoy deseando, me explico. Pero esa ayuda gratuita se traduce en eso, en saber esperar en Dios, en una fortaleza. Y sabe, creo que la necesitamos, ¿no lo cree? Porque por causa de que no somos firmes, mire, andamos coqueteando, andamos tentaleando en el mundo para ayudarle a Dios, ¿sí? Ayudarle a Dios con nuestra felicidad. ¿Se da cuenta de lo que acabo de decir? Cuando no esperamos en Dios, cuando cometemos adulterio espiritual, es quererle ayudar a Dios para nuestra felicidad. Pero yo le voy a decir algo, hermano. En lo que Dios le va a dar, en lo que Dios tiene para usted, no deben de estar sus huellas, no deben de estar sus manos allí. ¿Me explico? Por lo tanto, tenga esa fortaleza en el Señor para que todo lo deje en la voluntad de Él. Y cuando Dios se lo dé, mire, no va a tener sus huellas dactilares en ello. Eso va a significar que usted va a tener paz y usted va a tener felicidad. Pero si usted le quiere ayudar a Dios
y usted pone sus huellas ayudándole a Dios para su felicidad, le voy a decir una cosa: lo que le puede esperar en ello no puede ser ni paz y ni felicidad. Esperemos en el Señor. Amén. Mire, yo me pregunto, ¿por qué hace muchos años no se predicaba la palabra de Dios así, como lo hacemos ahora? Me explico. ¿Por qué anteriormente, hermanos, sí se predicaba la palabra, pero por qué, hermanos, no nos enseñaban? ¿O por qué, hermanos, no se enseñaba desde las iglesias cristianas todo esto? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo digo? Porque si se hubiera enseñado así, hubiéramos enseñado a muchas generaciones a esperar en Dios y a que no se adelantaran tomando decisiones que hoy en día están pagando con consecuencias terribles. Ahora, y si sí se enseñó la palabra de Dios así, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que los que no hicimos caso, hemos sido nosotros. ¿Me explico? Entonces despierta, iglesia. Dios te está diciendo, no te desesperes y le ayudes a Él a tu felicidad. Deja que Dios te dé lo que tú necesitas. Pero no le ayudes a Dios coqueteando con el mundo. No le ayudes a Dios entablando amistad con el mundo, ni aún tratándose de tu propia felicidad. Céntrate en la voluntad de Dios y deja que Dios haga las cosas para ti. Porque lo que Dios haga para ti va a ser lo mejor. Y aunque tú aparentemente veas, es que ella me conviene, es que él me conviene, mira, solamente Dios sabe lo que tú necesitas. Amén. Por lo tanto, hermanos, la ayuda gratuita se traduce en fortaleza de saber esperar en Dios. Amén. Número 2, se traduce, fíjese bien, en sabiduría. En sabiduría. Oh, Padre Santo, fíjese si la de fortaleza nos habla Dios a través de ella. Hermano, la sabiduría, fíjese bien, es para el creyente el no entrar en guerras y pleitos con otros creyentes o aún con otros no creyentes. A ver, póngame atención, se lo voy a explicar. Estamos diciendo que la segunda característica de la ayuda gratuita es la sabiduría. Y cuánta falta también esta nos ha hecho, ¿no cree? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos arrepentido de las decisiones que hemos tomado? ¿Por qué? Porque las tomamos sin ninguna pizca de inteligencia, sin ninguna pizca de pensar en las consecuencias. Dijimos el sí o dijimos el no, fíjese bien, carentes de sabiduría. Nos arrebatamos y nos alocamos y tomamos decisiones. Y ahí está que hoy en día, después de 20, 30, 40, 50 años, se están pagando los platos rotos de las decisiones que con falta de sabiduría tomamos. Oh, hermano, a mí me impacta esta enseñanza, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque, mire, se viven tantas cosas en las familias, en los hogares, en las iglesias, que créanme que como pastor nos damos cuenta de los peligros y queremos abrirle los ojos a los creyentes, a los miembros de la iglesia en que abran los ojos, sean sabios, en que las jovencitas se den cuenta, que no se dejen deslumbrar, ni engañar, ni seducir por alguien que les habla bonito nada más, por alguien que les trata bonito únicamente. Es por darle un ejemplo. Pero quisiéramos, hermano, abrirle los ojos a la iglesia de una manera en la que con sabiduría pensaran las cosas que van a hacer, las cosas que van a decidir. Trátese de una relación, trátese de un negocio, trátese de la salud, trátese de la familia, trátese de todas las esferas de la vida. Necesitamos la sabiduría para saber pensar, para saber actuar, saber hablar, saber decidir. Y entonces no entrar en conflictos, ni en pleitos, ni en guerras, ni en consecuencias catastróficas para nuestra vida. Seamos inteligentes, sabios. Y se fija que es la ayuda que Dios nos da. Se da cuenta de lo importante que es estudiar esto.
Lo tercero, hermano, fíjese bien, que nos da la ayuda gratuita de Dios es la paz de Dios, ¿sí? Por ahí he sabido entre los creyentes, ¿verdad?, que cuando Dios no quiere algo para nosotros, no sentimos paz. Y a veces también sabemos entre creyentes que cuando algo nos da paz es porque proviene de Dios. Es lo que generalmente, hermanos, decimos. Bueno, yo quiero decirle algo más. Fíjese bien, la ayuda gratuita que Dios nos ofrece es poder tener paz. Por lo tanto, sí, yo le puedo decir que en lo que Dios quiera en su vida, Él le va a dar paz. Usted va a tener la paz de Dios, la paz de Cristo. Pero en lo que Dios no quiera en su vida, mire, usted va a estar inquieto, usted va a estar sin dormir, sin comer, usted va a andar como zombie, ¿verdad?, sin saber qué hacer, lleno de incertidumbre, no va a tener palabra de decisión, no va a poder, hermano, hacer nada, va a sentirse bloqueado, va a sentirse, hermano, como en una caja oscura sin saber a dónde ir o qué hacer. Escuche esto, cuando esperamos en Dios, Él nos da paz. ¿Y saben qué se traduce en la paz? En que le damos orientación y sentido a nuestra vida. Le damos propósito a nuestra vida. Por lo tanto, una persona que no tiene propósito en su vida no tiene paz, no sabe qué hace, no sabe qué quiere, no sabe ni cómo se llama, como decimos por ahí. Y sabe que así hay muchos cristianos hoy en día. Uno le pregunta y le dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues no sé. ¿A dónde te gustaría ir? No, pues es que no sé. ¿A dónde quieres llegar? No, pues es que no sé, y puro no sé, y no sé, y no sé. Y ese no sé, hermanos, habla de una falta de paz, que viene como una consecuencia de no esperar en Dios. Cuando tú esperas en Dios, tienes paz, y tu respuesta es, quiero esto, voy hacia este lugar, sé lo que Dios quiere para mí. Hay seguridad, hay palabra de decisión, la incertidumbre se esfuma, la inseguridad se va y nos convertimos en creyentes que sabemos lo que queremos. ¿No es hermosa la palabra, hermano? Gloria al Señor. Así que, fíjese bien, yo le quiero hacer reflexionar, hermano, con algunas preguntas. Usted puede identificar las cosas que del mundo, hermano, le atraen, las cosas que a usted le hacen caer. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque si usted identifica las cosas que del mundo le seducen, entonces para usted va a ser más fácil el poderles decir que no, para que usted no entable una amistad con ellos, con el mundo. Pero si usted no pone atención a sus apetitos, a sus deleites del mundo, mire, usted va a seguir cayendo fácilmente en el pecado, en el mundo, y como una consecuencia de eso, no espere, ¿verdad?, que su vida sea bendecida por Dios, sino que es lo contrario. No es que Dios le castigue, no, sino que son nuestras decisiones de seguir al mundo en lugar de seguir a Dios. Es una respuesta automática, me explico. Mucha gente piensa que Dios le castiga. Mucha gente piensa que Dios se ensaña con ellos. No, no es eso, hermano, hermana, escúcheme. Es simplemente la consecuencia de no esperar en Dios. Pero Dios no mete las manos. Dios dice, me hayas esperado, yo te iba a dar a la persona, el negocio, yo te iba a dar tu salud, yo te iba a dar la prosperidad. Pero te adelantaste, pusiste tus huellas, queriéndome ayudar a mí, esto lo dice Dios, ¿verdad? Y la consecuencia es que te metiste en cosas de las cuales ahora estás pagando. Yo no tuve nada que ver, dice Dios. Me explico. Pero cuando esperamos en Dios, Él dice, mi hija, mi hijo está esperando en mí. Entonces yo le voy a dar rumbo, propósito, y le voy a dar lo que desea en su vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué debe de hacer usted para no caer en la seducción del mundo? Otra pregunta. ¿Usted qué le podría decir a otra persona, a otro creyente, que usted ve claramente un peligro de que lo que está haciendo no proviene de Dios? ¿Qué le podría usted decir?
Póngase en el lugar, hermano, de esa persona. Póngase en el lugar, hermano, de alguien que ve en peligro a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a alguien muy cercano, de que está haciendo algo, de que le está llevando a un peligro tremendo. ¿Usted qué le diría? ¿Verdad que sentiría esa impotencia de quererle abrir los ojos y que viera los riesgos que le están rodeando, la situación en la que se está metiendo? Haga de cuenta que así es Santiago, hermano. Con estos versículos nos quiere abrir la cabeza, nos quiere abrir los ojos para que nos demos cuenta de que al entablar amistad con el mundo cobra factura. Pero si aguardamos en la ayuda gratuita de Dios, nos da fortaleza, sabiduría y paz. Amén. Piensa en estas preguntas. Pero yo quiero decirle por último algo más. Si el consejo que Santiago nos da es de no entablar amistad con el mundo, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué? ¿Por nuestras necesidades? ¿Es que necesito? ¿Por nuestras pasiones? ¿Es que me gusta? ¿Porque no oramos? ¿Porque no esperamos? ¿Es que ya lo quiero? ¿Es que yo ya necesito tener? ¿Es que yo ya necesito salir adelante? ¿Es que yo ya necesito a alguien que me cuide? Nos arrebatamos tanto, escuche, y a Dios, ¿dónde lo dejamos? Muchas veces, hermano, fíjese bien, vamos a una consejería con nuestros pastores sabiendo la respuesta, pero le queremos buscar tres pies al gato y esperamos de la consejería, escuche, el que nos digan que sí, el que nos permitan, el que nos den como cierto permiso, cuando muchas de las veces, fíjese bien, antes de ir a la consejería ya sabemos nosotros la respuesta. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué podemos hacer, hermano, ante eso? ¿No dice Santiago, oh almas adúlteras? ¿Por qué lo dice así? Porque entre los cristianos, escúchelo, cometemos adulterio espiritual. Somos de Dios, pero negociamos, mercadeamos, coqueteamos con el mundo. Y nos justificamos, es que me siento solo, es que necesito prosperar, es que necesito mi salud, es que necesito sacar a mi familia adelante. Y robamos, mentimos, pecamos, engañamos, hacemos cosas que Dios no autoriza. Y por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, acabemos con el adulterio espiritual. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? A ver, dígalo conmigo. Esperando en Dios, pidiendo su voluntad para nuestras vidas. No estamos en contra de la felicidad de nadie, escúchenlo. No estamos en contra de la felicidad de nadie, al contrario, les procuramos su felicidad. Pero si muchas veces para que lleguen a ella les tenemos que decir no, o les tenemos que decir por ahí no, o les tenemos que decir con esa persona no, mire, tómelo en amor, es porque nos preocupa su felicidad. Ya usted tomará la decisión. Amén. Pero así como a Dios le preocupa su felicidad, a nosotros también. A Santiago también, y por eso nos dio esta enseñanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Señor, queremos esperar en ti. Queremos, Señor, sujetarnos a ti y no arrebatarnos y hacer cosas en locura, cosas precipitadas. No queremos, Señor, vernos en una situación de tomar decisiones de una forma abrupta, de una manera irresponsable, porque ya, Señor, porque ya queremos lo que necesitamos. Queremos esperar en ti, aguardar en ti. Queremos, mi Señor, confiar en ti. Y hoy tomamos ese compromiso y esa decisión. No queremos, Señor, ser atrevidos y ayudarte. Queremos esperar completamente en ti.
en todas las áreas de nuestras vidas, en cada esfera de nuestras vidas. Te decimos, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti. Gracias, mi Señor. Tráenos tu paz, tráenos tu ayuda gratuita. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria. En tu nombre, Cordero Santo. Amén. Amén. Si hubiera alguna persona que nos escucha por primera vez, yo quiero presentarle a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a morir por nosotros en una cruz para darnos salvación. Salvación de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Llevarnos a vida eterna. Y solamente Él lo puede hacer. La Escritura solamente nos habla de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos habla de que Él solamente es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos habla de que Él es nuestro sustituto para llevarnos a Dios. Y si usted quiere tener esa vida eterna, esa salvación, esa seguridad en Él, usted quiere tener paz en su vida, yo le invito a que reciba a Jesús en su corazón. Tal vez usted tenga necesidades de muchas otras cosas, pero si usted no comienza llenando la necesidad que hay en su corazón, en su vida, todo lo demás seguirá siendo carente para usted. Reciba a Jesús en su corazón. Es una invitación que en esta tarde, noche, en esta noche le hacemos. ¿Quiere recibir a Jesús en su corazón? Si usted quiere hacerlo, repita esta oración conmigo y diga así: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a morir en la cruz por mí, por mis pecados, por amor. Y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco como el Hijo de Dios y me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de todo lo malo que he hecho. Me arrepiento y te pido perdón. Y creo en ti como el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Dame de tu Espíritu en mi vida. Dame de tu paz en mi vida. Quiero ahora vivir para ti. Tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo oración, yo le felicito, ¿verdad? Usted es valiente. Siga esforzándose en seguir escuchando, viendo la palabra de Dios. Amén. Si tiene oportunidad de congregarse, hágalo. Si desea hacerlo con nosotros, será bienvenido. Pero no deje su vida a la deriva. Siga recibiendo el alimento de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final de la transmisión de un martes de Santiago. Y no me resta más que invitarle al día de mañana a recibir la enseñanza de Pedro, en un miércoles de Pedro. Amén. Mañana miércoles a las 7 de la tarde. Bendiciones a todos mis hermanos. Estemos atentos. Gracias a Dios que en el Estado de México, aunque tembló, los hermanos están bien. Oremos por los demás hermanos en Cristo de toda la Ciudad de México, de todo el Estado de México, para que Dios los guarde. Amén. Todas las señales que se están viendo ya anuncian, hermano, el inminente recogimiento de Cristo por su iglesia. Amén. El arrebatamiento. Así que saludos hasta Mérida, en Coatepec, en el Estado de México, en Oaxaca, en Nuevo Vallarta, en los Estados Unidos, aquí en Aguascalientes, y a la amada iglesia también, hermanos de San Ignacio. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludos y bendiciones a todos mis hermanos. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana miércoles a las 7 de la tarde, continuando con el estudio de la palabra de Dios en la carta de Pedro. Amén. Pase una excelente noche y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.